Mis saludos a todos. Vamos a hablar hoy de 3 nuevos términos que se están utilizando en el ámbito educativo y que se hace muy importante conocer. Estos términos son TIC, TAC, TEP. El primer término, TIC, bastante conocido por todos, ¿verdad? Es el de tecnologías de la información y la comunicación. Estas TIC, tan conocidas por todos, ¿verdad?, nos permiten gestionar y transformar la información. Para que funcionen, se necesitan 3 componentes fundamentales: el hardware, el software y las redes. El hardware, que es lo que se conoce como el componente duro, no es más que el equipo, todos aquellos elementos electrónicos con los cuales contamos en cuanto a tecnología: computadores, teléfonos inteligentes, tabletas, computadores de escritorio, cualquiera de estos, ¿verdad? Todos esos que ven allí en el gráfico. El hardware, pues bueno, hay diferentes tecnologías, hay diferentes formatos, ¿verdad? En cuanto al software, el segundo elemento. El software no es más que los programas que le dan vida al hardware. Sin ellos, el equipo no funciona. Es decir, no hace ninguna de las funciones que conocemos en un equipo tecnológico. ¿Qué tenemos en el software? En el software tenemos los sistemas operativos, cuando hablamos de Windows, de Linux, de iOS. Cuando hablamos también de, por ejemplo, los programas de utilidad, la suite de Office que tanto utilizamos, Word, Excel, PowerPoint. Cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones para hacer mapas mentales, aplicaciones para hacer dibujos, programas que nos permiten, por ejemplo, editar fotografías, programas que nos permiten hacer programación de proyectos, es decir, todo lo que son programas de utilidad para nuestro quehacer diario, ya tanto sea en la parte de trabajo como en la vida personal, ¿verdad? También entran aquí en el software todo lo que son los apps, es decir, todos esos elementos que estamos trabajando en este momento con tanta frecuencia en nuestros teléfonos, en nuestras tablets. Esas apps son programas, son también parte del software. El software y el hardware van de la mano y no pueden existir el uno sin el otro. Es decir, si yo tengo un equipo, pero este equipo no tiene sistema operativo o no tiene programas de utilidad, pues de mucho no me va a servir. Si yo tengo los programas, me dan los programas, pero no tengo el equipo donde colocarlos, donde ejecutarlos, pues tampoco voy a hacer mucho, ¿verdad? Y finalmente el tercer elemento son las redes, ¿verdad? Estas redes son las que le dan vida al último elemento de este término, tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día este término quizás no lo era hace algunos años, pero en la actualidad las redes son prácticamente indispensables para poder sacarle provecho a las tecnologías de información y comunicación. Como vemos entonces, las TIC son un término muy amplio que puede aplicarse en cualquier ámbito: el corporativo, el asistencial, el educativo, el personal. Es fundamental conocerlas, familiarizarnos con ellas y sobre todo aprender a manejarlas de manera eficiente para así poder aprovechar todas sus bondades. El segundo término es TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor. El objetivo final siempre será el de aprender más y mejor. Se trata entonces de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van mucho más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición del conocimiento. Las TAC implica el uso de las TIC como instrumentos facilitadores del aprendizaje y para la difusión del conocimiento.
Implican también el fortalecimiento de competencias metodológicas más que de competencias instrumentales. No se trata entonces de seguir haciendo lo mismo, pero con tecnología. Se trata de hacer las cosas de manera distinta, de innovar en nuestro quehacer diario apoyándonos en las tecnologías. Por supuesto que esto implica conocer las TIC, perder el miedo, acercarnos a ellas y verlas siempre como nuestras aliadas. Es un asunto entonces más metodológico que instrumental. Es importante visualizar de qué manera esta forma de ver las TIC nos ayuda en nuestra labor como gerente educativo. Pasamos al tercer término, las tecnologías del empoderamiento y la participación. Es una nueva terminología para definir el momento en que las tecnologías se utilizan como sustento para la cohesión social de un grupo determinado de personas. Hablamos aquí de las redes sociales, en las cuales se fomenta la participación activa de los usuarios en temas relacionados con educación, política, sociedad, etc. Se parte de la perspectiva de que el aprendizaje no tiene solo una dimensión individual, sino que también tiene una dimensión social, ya que implica aprender en comunidad, saber interactuar y colaborar para construir nuevos conocimientos. No debemos olvidar que el aprendizaje hoy en día no se produce en forma exclusiva en las instituciones educativas, sino que sale de ellas y es cada día más ubicuo. Se logra en diferentes lugares y en ambientes de distinta índole y con diferentes actores. Esto hace que la función de las instituciones educativas hoy en día sea más la de integrar aprendizajes que se producen en diferentes contextos. Es por ello que el rol del gerente educativo debe ser el de lograr facilitar los escenarios ideales para lograr que esta integración se logre en forma efectiva. Todo esto nos lleva de manera obligatoria a pensar el rol de las instituciones educativas en los procesos educativos y de manera obligatoria también a repensar el rol de nuestros docentes, viéndolos ya no solo como consumidores de información, sino como productores de conocimiento. En esta última lámina les presento un gráfico realizado por la doctora Dolores Reis en el año 2012, donde ella presenta estos tres términos, TIC, TAC, TEP, y nos habla de tres elementos también interesantes que de alguna manera definen la forma en cómo nos movemos nosotros en estos ambientes. Entonces, en primer lugar tenemos, relacionado con las TIC, lo que llamamos las redes personales de aprendizaje o comunidades de aprendizaje. Son pequeños entornos en donde pues nosotros nos relacionamos con unos cuantos elementos muy determinados y formamos nuestra red personal para nuestro uso personal, ¿verdad? Para ello utilizamos las TIC como apoyo, pero no tiene necesariamente ninguna relación con esta visión más didáctica de ver las tecnologías, ¿verdad? Aquí, bueno, estamos aprendiendo en diferentes ambientes, pero desde una red personal de aprendizaje. Luego incorporamos los entornos personales de aprendizaje, que ya son ambientes más amplios en donde no solamente tenemos las tecnologías, sino que tenemos también el uso que le damos a esas tecnologías en función de nuestro aprendizaje. Entonces aquí ya tenemos metodología, ya tenemos un enfoque un poco distinto de cómo ver las tecnologías cuando hablamos de los entornos personales de aprendizaje. Y finalmente entonces entran de una manera fuerte las redes sociales, que ya de alguna forma pues pueden estar también en el ambiente de las TAC, pero aquí ya las tomamos como un elemento que nos lleva a empoderarnos y a participar de manera efectiva, es decir, a de alguna manera transferir esos aprendizajes que hemos logrado a usos o a momentos en los cuales podemos relacionarnos con otras personas, pero llevando el producto de este aprendizaje. Es decir, si nosotros aprendemos sobre un tema, ya no queda ese aprendizaje en nosotros, sino que por medio de las redes sociales y de la relación que tenemos con terceros, podemos compartir, podemos aprender entre todos, podemos transferir ese conocimiento a otros.
Fíjense que este elemento, este último elemento, es sumamente importante cuando hablamos de ambientes educativos, es decir, cuando nosotros hablamos de una institución escolar, cuando nosotros hablamos de un ambiente en el cual estamos relacionándonos un grupo de personas y en donde nuestro rol de gerente educativo va muy dirigido a cómo organizamos esa información que se está generando, cómo de alguna manera permitimos que ese aprendizaje que se va dando se comparta entre todos y genere mayor aprendizaje y mayor conocimiento. Bien, una vez conocidos estos tres términos o formas de ver las tecnologías, la tarea que nos viene ahora es entonces reflexionar sobre temas tales como de qué manera estos enfoques pueden afectar el desempeño de un gerente educativo. ¿Será que conocer estos términos, conocer todo lo que está alrededor de ellos, de alguna manera pues podría hacernos cambiar nuestro desempeño como gerente? ¿Qué recomendaciones podríamos generar para que los gerentes educativos puedan incorporar estas tecnologías vistas desde este enfoque en su entorno educativo? Podríamos pensar en algunas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este enfoque. Bien, estas y otras preguntas serán el motivo de la primera actividad que ustedes van a desarrollar. Es decir, en esta primera actividad ustedes van a tener que escribir de manera colaborativa en su equipo de trabajo un ensayo en el cual traten de dar respuestas a estas y otras preguntas que están enunciadas. Bien, les deseo mucho éxito en esta actividad y espero, bueno, que comencemos a trabajar. Gracias.